Buen día para todas y todas las personas que quisieron emprender este diplomado, este curso. Espero que hayan tenido un lindo día. Vamos a hablar el día de hoy del derecho a la educación. Inalcanzable en muchas ocasiones, pero igualmente importante para cualquier sociedad para lograr un estado de sociedad fuerte, un estado de sociedad sin ningún tipo de desigualdad. Pero en estos momentos, diferentes naciones, incluyendo Colombia, el derecho a la educación es un derecho relegado en segunda categoría y el que no le dan la importancia necesaria para poder hablar de educación. ¿Qué sucede? Según la Declaración de los Derechos del Niño, los niños y niñas tienen el derecho a recibir una educación gratuita en igualdad de condiciones sin que exista algún tipo de discriminación por alguna causa. Bastante interesante el concepto que viene desde hace más de desde 1959, más o menos unos 63 años. ¿Se aplica? ¿No se aplica? Eso depende de cada estado. Eh, ¿Qué pasa? Para poder hablar de educación, sobre todo para poder hablar de una educación buena, hay unos principios básicos, unas garantías básicas que deben cumplir todos los estados para adquirir una buena educación. El primero es la disponibilidad de instituciones y programas, es decir, que el estado sea lo suficientemente fuerte para poder hablar de una educación para todos y para todas. No pueden dejar afuera ninguna persona que quiera acceder al sistema. Eh, en este momento estamos hablando de las personas migrantes. El país, por ejemplo, acá en Colombia, debe ser lo suficientemente fuerte, debe estar lo suficientemente estructurado, no solamente para tener la capacidad de solventar la demanda interna que tenemos ya con los niños colombianos, nacionales colombianos, sino también que tiene que tener la capacidad de poder solventar la demanda que ha venido llegando desde Venezuela con respecto a los niños migrantes, los cuales no son un número pequeño, son un número bastante amplio. El segundo principio que debe tener cualquier Estado que quiera aplicar la educación, una educación buena, es la adaptabilidad, es decir, todas las educaciones en el país, todas las instituciones que ofrezcan servicios de educación deben estar acorde a las condiciones, deben estar entendiendo cuáles son las condiciones del territorio. Por ejemplo, acá empezamos a hablar de herramientas TIC. Nosotros nos estamos enfrentando a los retos del siglo XXI y no podemos hacerlo en estos momentos sin Internet. Por ejemplo, estamos en una modalidad virtual, estamos en una modalidad asincrónica y la única manera de poder acceder a ellos es Internet. Entonces, ¿qué sucede? Las herramientas TIC son fruto de la adaptabilidad del sistema colombiano y del sistema en general para poder brindar educación para todos y para todas. Luego viene la aceptabilidad de estándares. Aceptabilidad de estándares es que no queremos una educación descuidada, no merecemos una educación mala, merecemos una educación de calidad y eficiente. Por último, también tenemos la accesibilidad de los programas. La accesibilidad de los programas habla de que sean programas educativos para todas y para todos, sin importar religión, raza, eh, rango etario o nacionalidad en este caso. Todas las personas migrantes venezolanas que quieran acceder al sistema educativo en Colombia tienen el derecho a hacerlo. ¿Qué sucede? Igual que el derecho a la salud, también depende mucho del estatus migratorio. No lo niegan, sin embargo, pero sí piden requisitos adicionales para acceder al derecho a la educación. En estos momentos, en Colombia hay aproximadamente 363.126 alumnos venezolanos. Es un número que equivale a la ciudad de Neiva. O sea, es un número muy grande que a veces ignoramos, que a veces no tenemos en cuenta. Es tanto así el influjo de personas migrantes venezolanas en el sistema educativo que según las cuentas, hay un niño mínimo en cada municipio del país. Hay un niño venezolano estudiando, una niña, un niño venezolano estudiando en 1.104 municipios del país. Entonces, es un número muy, 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 muy amplio. Eh, ¿Qué sucede?
con respecto a la educación de todos sus habitantes, el Estado debe generar y a reducir brechas sociales e inequidad social. ¿Esto qué quiere decir? La educación es una herramienta, es un mecanismo que tienen los estados para combatir pobrezas, desigualdades y brechas generacionales. En Colombia es un derecho público, es un derecho de las personas, es un servicio público. Un país educado puede pretender aspirar a superar líneas de pobreza y de marginalidad, en lo cual es en Colombia la cosa está a quedarse. Si hablamos de Colombia en límites de desigualdad, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, después de Brasil. Y Brasil nos supera en tamaño y en número de habitantes. Según las cuentas de la OCDE, para hablar de superar la pobreza en Colombia tendríamos que tener 3 generaciones más para poder siquiera pasar el límite de pobreza. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos podrían superar la brecha de pobreza que existe en estos momentos en nuestro país. Estamos condenados a ser un país marginado, un país con serias violencias económicas, sociales y estructurales, y somos un país que solamente lo puede combatir por medio de la educación. Por eso es la importancia de hablar de educación para todos y para todos, entendiendo el hecho de que las personas migrantes también son un factor a tener en cuenta para poder superar la desigualdad y la pobreza, porque son poblaciones supremamente vulnerables que necesitan atención especializada. Eh, para hablar de educación para personas migrantes y cuáles serían las rutas de atención para los niños y niñas y adolescentes que quieran acceder al sistema educativo, vamos a hablar del estatus migratorio, nuevamente, tal y como lo hicimos con respecto al derecho a la salud. Si el estudiante en estos momentos tiene el PEP, es decir, el permiso especial de permanencia, solamente es necesario para registrarse a cualquier institución del país. Es importante decir que cuando hablamos de educación tenemos que remitirnos o a los colegios, normalmente de carácter público, porque los colegios de carácter privado significa que las personas tienen la capacidad económica de pagarlos, los colegios de carácter público, entidades oficiales, y además también tenemos que meter en esta colada a las secretarías de educación. Todos los requisitos, este, todos los accesos a la educación es necesario hablar de la Secretaría de Educación. Es necesario hablar con la Secretaría de Educación. Luego está el estudiante venezolano que no cuenta con ningún documento. Si el menor no tiene ninguna situación migratoria regularizada, es necesaria que hablen con la Secretaría de Educación le da un numerito que se llama el NES, que es el número establecido por la Secretaría, lo cual lo vincula a un Sistema Nacional de Educación y puede acceder por medio de este numerito, el NES, a cualquier entidad oficial del país. Por último, si el menor tiene la situación migratoria legalizada, puede registrarse perfectamente con la cédula de extranjería que expide la Corporación de Migración Colombia según la ley. ¿Qué es importante resaltar? El hecho de que un niño no tenga la situación migratoria regularizada, eso es un compromiso y un deber de los padres. Si bien no se le puede negar a un niño acceder al sistema educativo en Colombia con respecto a su estatus migratorio, sí es un compromiso de los padres poder legalizar el estatus migratorio del niño, porque no solamente tienen cierto tipo de barreras para acceder a la educación, también tendrá barreras para acceder a la salud, para acceder a la recreación, para acceder a un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un compromiso nacional que tienen los padres, un compromiso fundamental que tienen los padres de los niños y niñas migrantes, legalizar la situación migratoria de su hijo. Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos matriculados en una institución educativa pueden acceder al programa de alimentación escolar PAE y al programa escolar de transporte según la disponibilidad de cupos y oferta local. Esto es vital, esto es importante, hablar del PAI, hablar de sistemas de comedores, hablar de sistemas de disponibilidad de cupos para transporte público. Esto puede hacer la diferencia entre si el niño migrante va o no va al colegio. Muchas ocasiones observamos y nos escuchamos historias de niños colombianos que
literalmente comen con lo que les da el PAE, porque en su casa no hay una situación económica estable que le permita comer las 3 comidas en su hogar. Por eso es tan importante que entendamos que los mismos derechos que aplican para los niños colombianos, niñas, niñas y adolescentes colombianas que están integrados al sistema educativo en Colombia, aplican para las personas migrantes, para los niños migrantes y niñas migrantes que están en el sistema educativo colombiano. El PAE puede hacer la diferencia de que un niño pase o no pase hambre. El sistema de transporte escolar puede ser la herramienta que lleve al niño al colegio. Eh, y que impida una deserción escolar. El tema de educación escolar es serio. Los índices de deserción escolar en personas migrantes son altísimos. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las formas de violencias más comunes que vemos con respecto al sistema educativo? Hay una irregularidad escolar por el hecho de que si yo me vengo de un país y me vengo a un país completamente desconocido, en muchas ocasiones eh, nos atrasamos educativamente, no contamos con los papeles necesarios para demostrar que estábamos en cierto grado, por los cuales nos descienden de grado escolar, toca volver a repetir muchos de los conocimientos que ya he adquirido. Entonces, ese tipo de irregularidad escolar puede generar un rezago escolar serio que puede desmotivar por completo a todos los estudiantes a asistir al colegio. Eh, la deserción escolar en, la, en los migrantes es aproximadamente del 39.9%. Son vinculados al sistema educativo, pero eh, mientras están estudiando deciden no asistir más al colegio. Eh, con respecto a la deserción escolar, ustedes saben que un niño que no está estudiando puede ser mucho más propenso a sufrir trabajo infantil, a ser víctima de mendicidad forzada, de esclavitud forzada, etc. Por lo tanto, es tan importante incentivar la educación en las personas migrantes, el acceso a la educación en las personas migrantes. ¿Qué sucede en el caso particular de las niñas, adolescentes migrantes? El acoso sexual en entornos escolares es un tema que poco se ha debatido en nuestro país, que es existente, claro, pero en el promedio general, hablar de un profesor o una persona, incluso un estudiante, que acosa sexualmente a otra estudiante, es un tema no tabú, pero sí desconocido para todas y todas, y solamente explota cuando los casos son muy serios y ya incluso llegan a escalar a violencias físicas sexuales, abusos sexuales o violaciones sexuales. El acoso sexual en entornos escolares sí se multiplica con respecto a las niñas migrantes por la hipersexualización a las cuales están sometidas las mujeres migrantes venezolanas. Entonces, estas formas de violencia son muchísimo más fuertes con respecto a las niñas y adolescentes migrantes. Por eso es fundamental que entendamos que el fenómeno migratorio, a pesar de que va en búsqueda de las mejores oportunidades posibles para sí, para su familia, se enfrentan a barreras estructurales, sociales, económicas y académicas serias. Por lo tanto, es tan necesario que empecemos a hablar de estos temas, por eso es tan necesario que empecemos a incentivar enfoques de géneros y enfoques diferenciales en las diferentes entidades y empezar a hablar de estos temas no solamente con las entidades, sino con los funcionarios que las hacen parte, porque ¿de qué sirve tener rutas o protocolos de atención para este tipo de violencias? Pero si las personas que trabajan para estas entidades no están listas para hablar del tema. Entonces, en sí, estos fueron a grandes rasgos como todas las injerencias, todas las particularidades que tienen las personas migrantes para acceder al derecho a la educación. Y agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Nos vamos a ver en el siguiente video que vamos a hablar del derecho al trabajo. Muchísimas gracias por venir y hasta luego.